Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Epic Life Show. En esta ocasión les voy a hablar acerca de uno de los obstáculos que más me ha detenido de lograr bastantes cosas. Es una manera de pensar o un hábito bastante tóxico en lo que se refiere a lograr objetivos y cosas por el estilo. Es algo con lo que yo personalmente me he peleado durante mucho tiempo en mi vida. Así que en el capítulo de hoy les voy a hablar sobre ¿por qué no debes hablar de tus metas? ¿Por qué debes trabajar en tus metas en secreto? ¿Y por qué no es lo más inteligente del mundo que vayas por ahí diciéndole a todo el mundo lo que vas a hacer y lo grandioso que serás después de hacerlo y tal? Así que toma asiento porque vas a aprender de los errores que he cometido durante bastante tiempo y espero que les encante. ¡Comenzamos! Bueno, pues bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Epic Life Show. El día de hoy, como les decía en la introducción, les voy a hablar sobre probablemente uno de los hábitos más tóxicos que he tenido nunca. Y miren que yo soy una persona que ha cometido muchos errores, pero yo creo que en general este ha sido uno de los mayores errores de mi vida. Y no estoy exagerando, o sea, no estoy tratando de simplemente llamar la atención con el título ni nada por el estilo. De verdad yo creo personalmente que hubiera avanzado muchísimo más rápido en muchos ámbitos de mi vida si no hubiera cometido este error. Que es un error muy simple, muy pequeño y que de verdad incluso muchas personas ni siquiera ven como un error. Así que, bueno, este error del que les comento es básicamente hablar de tus metas. Este es un hábito que muchísima gente tiene, pero yo voy a hablar de mi experiencia. Yo les voy a platicar mi historia al respecto, porque ha sido un hábito que siempre he tenido yo. Yo siempre desde, no sé, la secundaria, desde la primaria, yo hablaba mucho sobre lo que quería hacer, sobre mis metas y tal. Algunas las lograba, algunas otras no. Pero yo era un hábito que tenía muy marcado y me he dado cuenta después de mucho tiempo que es algo extremadamente tóxico, extremadamente poco productivo, que no es inteligente que hables de tus metas. Y al final de este podcast van a entender bien a lo que me refiero. Porque quizá no es algo tan extremista como mucha gente piensa, o quizá la gente, digamos, piensa por otras razones que no es bueno hablar de tus metas, pero básicamente les voy a contar mi historia, les voy a contar cómo yo he con el tiempo aprendido esta lección durísima de la vida. Y bueno, hay un video muy bueno sobre este tema de un canal llamado Better Ideas, que es uno de mis canales de YouTube favoritos. Y de verdad es que es muy bueno el video. Y él habla sobre que hay 4 tipos de personas. Pero para resumirlo muchísimo, hay personas que dicen que van a hacer las cosas y personas que no dicen que van a hacer las cosas. Hay personas que quieren meterse al gimnasio, entonces una de las dos personas se la pasa diciendo los ejercicios que va a hacer, los beneficios que va a tener, que se va a poner mamadísimo, a todo el mundo le cuenta sus objetivos y tal. Y hay personas que hacen todo eso, pero no lo dicen, que no hablan sobre ello. Entonces, yo personalmente creo que todo mundo tendríamos que ser la persona que no habla de sus objetivos, que trabaja desde las sombras. Hay una frase muy famosa, la de trabaja en silencio y deja que el ruido haga el éxito. Y yo creo que esto debería ser uno de los mantras principales de todas las personas, porque yo creo que hay muchas desventajas de hablar de tus objetivos, muchas desventajas, y en general son muchas más las desventajas que las ventajas. Realmente no te aporta nada. Bueno, no que no te aporte nada, error, ahí me corrijo a mí mismo. Obviamente te aporta algo porque por eso lo haces. ¿Y sabes por qué lo hacemos? ¿Por qué hablamos de nuestras metas? Número 1, porque nos da la sensación de que hiciste algo. Es mucho más fácil decirle a alguien que vas a ir al gimnasio y que te vas a poner mamadísimo, a ir al gimnasio y terminar tu rutina y hacerla bien. Es mucho más fácil. Entonces es una manera en la que a corto plazo liberamos dopamina en el cerebro porque tenemos esa sensación de que hicimos algo cuando realmente no hicimos nada. No fuimos al gimnasio, nos quedamos hablando con un amigo sobre cómo nos vamos a poner mamadísimos, pero no fuimos y no entrenamos. Esa es la cuestión. No, obviamente nos da algo, todo lo que nosotros hacemos nos da algo a cambio, por eso lo hacemos. Nos da esta sensación de que hicimos algo cuando de verdad no hicimos nada. Otra de las opciones es que estés buscando la aprobación, que estés buscando esa palmadita en la espalda, decirle a las personas lo que vas a hacer para que te digan, no, está muy bien, está súper padre, así. Entonces, estás buscando una gratificación instantánea por algo que no has hecho, por algo que está en el futuro que aún no logras, que es algo que no has hecho nada, pero tú estás buscando esa aprobación. Y eso era lo que a mí me pasaba, y esto es obviamente algo que reconocerlo es bastante curioso, es bastante incómodo hasta cierto punto, pero yo he sido mucho tiempo esa persona.
Yo he sido mucho tiempo esa persona que necesitaba tener la sensación de que había hecho algo, por eso hablaba con las personas al respecto. Iba y le contaba a mis amigos o a mi familia mis mejores ideas de videos y luego no grababa esos videos, no editaba esos videos, no los subía. Simplemente las platicaba para que me dijeran, oye, está súper bien, está súper padre, y me diera la sensación de que yo había hecho algo. Esto es algo muy común. Yo por eso me he dado cuenta que la manera más fácil de erradicar esto es directamente no hablar de tus metas. Hay otra cuestión y que es por la que yo personalmente lo hacía muchísimo, y es porque a veces estás muy emocionado al respecto. Se te ocurre una idea o te motivas por algo. Hay algo que enciende esa llama en ti de querer lograr algo, y la manera más rápida de recibir una gratificación es hablarlo con alguien. Cuando tienes una idea y te paras de inmediato y se la platicas a alguien, estás emocionado, estás contento, tienes una emoción y quieres compartirla, porque así somos nosotros, los seres humanos, queremos compartir lo que nos gusta. Entonces, tenemos esa sensación de que tuvimos una muy buena idea, de que estamos muy motivados y queremos ir de inmediato a hablarlo con alguien. Eso tampoco es bueno. Y es curioso porque realmente nos hace, volvemos a lo mismo, te da una sensación agradable. Estás muy emocionado, estás contento porque tienes una muy buena idea y quieres hablarla con el mundo. Pero no te da ningún beneficio. Tú lo único que quieres es compartir esa emoción que tienes. Y era lo que a mí me pasaba. Yo tenía una idea buenísima para un video de YouTube, y en vez de grabar el video, lo que hacía era ir a hablarlo con mi familia, ir a hablarlo con mis amigos, contarles la idea. Y todo el mundo, volvemos a lo mismo, te dan esa palmadita en la espalda de que muy bien, muy buena idea, no sé qué. Y te da la sensación de que hiciste algo cuando no has hecho nada. La idea está aquí, pero no has materializado nada, no has grabado nada. Y era lo que, después de mucho tiempo, honestamente, yo me di cuenta acerca de mí mismo. Y yo soy una persona que en este momento, ya no diría que trato de evitarlo, sino que directamente ya no me gusta hablar de mis metas. Era algo que antes me gustaba demasiado y es algo que ahorita me estresa bastante. No sé, me produce cierta ansiedad porque yo me he dado cuenta de esto y lo he hecho durante tanto tiempo, de verdad, tanto tiempo, que ahora no me gusta hablar de mis metas. Y es algo curioso porque incluso a veces me preguntan al respecto y no quiero decirlo, no quiero hablarlo, no quiero entrar a ese tema de conversación. Aquí hay otra cosa interesante, y es que hay una verdad que se tiene que decir, algo que es incómodo de oír, que nadie se quiere dar cuenta, pero que es algo de verdad que te va a quitar una carga de encima. Y es que en realidad a nadie le importa lo que dices que vas a hacer. A nadie le importa. Nada. A nadie le importa. Se tenía que decir y se dijo. Y más allá aún, a muy pocas personas les interesa lo que de hecho haces. Lo que hiciste. A muy pocas. Menos de las que te imaginas. A las que tienes en tu mente no les importa lo que estás haciendo. Lo que dices que vas a hacer, mucho menos. Eso, mira, ni se les pasa por la cabeza. Pero sobre todo, lo que haces no les importa. Todo mundo tiene su vida. Esto no te lo digo para que te estreses o te desanimes. Te lo digo para que comprendas que de verdad todo mundo está en su rollo. Cada quien está en su vida. No se están fijando en lo que haces tú. Eso es algo muy liberador. En mi caso, no tienen idea de cuánto me relajó cuando me di cuenta de eso. Obviamente hay personas que te van a criticar. Hay personas que van a hablar mal de ti cuando tú no estés ahí, obviamente. Pero a grandes rasgos, en general, a nadie le importa lo que dices que vas a hacer y a nadie le importa lo que de hecho haces. Y no te lo digo para que te desanimes, te digo para que dejes de contarlo, deja de hablarlo. No es lo mismo hablar sobre algo que hiciste con amigos o con personas, por ejemplo, que yo hablo sobre un video que hice con suscriptores en un directo, o con un video o con algo que ya hice. Lo hablo con personas a manera de historia, a manera de anécdota. No es lo mismo hecho eso a llegar a platicarle a alguien que no le interesa algo sobre algo que voy a hacer. Eso no le interesa a nadie. No le interesa a nadie. Las cosas que hagas, a algunas personas les van a interesar, que de todas maneras van a ser muy pocas. Y eso te lo juro. Muy pocas personas se van a interesar por lo que haces. Nadie se va a interesar por lo que dices que vas a hacer. Nadie. Y eso fue lo que a mí me relajó muchísimo para dejar de hablar de mis metas con todo mundo.
De verdad, yo me he vuelto una persona muy cerrada en ese sentido. Y no cerrada en mal plan. O sea, yo puedo hablar con mi pareja acerca de algo que voy a hacer, pero ya no lo hablo como... digamos, soy consciente de esto, así que ya no lo hablo para tener esa sensación de gratificación, no sé qué. Y de hecho siempre lo hablo por lo bajito. No hablo, no doy detalles. Si tengo alguna idea, la platico a grandes rasgos, ¿no? Pues es que voy a hacer un video de esto. Y ya no me gusta hablar de mis metas, porque esto ha sido algo con lo que yo he tenido tantos problemas durante tantísimo tiempo. Y las personas que me conozcan en YouTube van a saber sobre esto. Durante los años pasados, uno de mis problemas más comunes era prometer videos que luego no subía. De verdad, no tienen ni idea de cuántas veces hice eso. Decir, no, hey, voy a hacer esto y a la hora de la hora no hacerlo. Y no lo hacía porque hubiera algo que me cambiara de opinión, sino no lo hacía simplemente por falta de disciplina. Porque yo tenía esa sensación de que ya había hecho algo, ya había recibido la gratificación. Cientos de personas mandándome mensajes de que era una idea genial. Yo ya tenía la gratificación, por eso a la hora de ponerme a trabajar en ello, no lo hacía. Es algo que de verdad, yo les recomiendo que no hablen de sus metas. Y ahora les voy a hablar de otra cosa que a mí me inspiraron varias cosas. Algo de lo que me inspiró fue la frustración de darme cuenta de cuánto tiempo llevaba haciendo eso. Y de esa autoimagen negativa que yo tenía acerca de ese hábito en mí mismo. De verdad, yo tenía una imagen tan negativa de mí mismo en ese sentido que me asqué de ese hábito. Me empezó a dar asco en mí mismo ese hábito. Suena un poco a... no sé cómo decirlo, extremista. Pero es que de verdad, o sea... Perdón, le di un traguito a mi café. De verdad es algo que me asqué mucho de eso que hacía yo. Otra cosa que me motivó mucho es darme cuenta de que de verdad a nadie le interesa lo que dices que vas a hacer. A nadie le interesa. O sea, y si te dicen, si te dan una palmadita en la espalda y si te dicen que es una idea genial así, lo más probable es que sea literalmente por educación. Porque somos una sociedad, la mayoría de personas educadas. En personas, si le platicas a alguien, va a ser educado y te va a decir, oye, qué buena idea, oye, muy bien, aunque realmente ni le interese. Y a los 10 segundos él ya esté pensando en otra cosa porque él está en su vida. Esa otra persona a la que le contaste está en su vida. Así que realmente no le interesa demasiado esto que le acabas de contar que vas a hacer. Y lo que hagas le va a interesar a muy pocas personas. Eso te lo digo, luego voy a hablar sobre esto más a fondo, pero de verdad es que esta idea es muy poderosa, muy poderosa, no tienen ni idea de cuánto. Esas dos cosas me motivaron mucho, la idea de que a nadie le interesa y estar asqueado de ese hábito en mí mismo. Pero esa tercera cosa que me motivó es de lo que yo, digamos que quiero centrar este podcast, y es básicamente en la imagen que tú das. Y no la imagen que le das a los demás, porque volvemos a lo mismo. Tatúate esto en la mente. A muy poca gente le interesa lo que haces. A muy poca. Menos de la que imaginas. Así, de las personas que estés imaginando en este momento, a menos personas les importa. Así que tatúate bien eso en la mente. Esto que te digo de la imagen no es la imagen externa, no es la imagen que los demás ven en ti. Es la imagen que tú mismo vas a tener de ti mismo. Porque yo te platico algo, después de años de hablar de mis metas y no hacer ni madres, yo tenía una imagen de mí mismo muy mala. Muy mala. Y eso me ha tomado mucho tiempo aceptarlo. Pero yo tenía una imagen de mí mismo de verdad mala. Por esa cosa que hacía, ese hábito de decir que yo iba a hacer cosas y a la hora de la hora no hacer nada. Entonces ponte a pensar... no en la imagen que vas a dar a los demás, que ahora, aquí pequeño paréntesis, la imagen que vas a dar a los demás con lo siguiente que te voy a platicar va a ser una imagen espectacular. Todo el mundo va a querer ser como tú. No lo haces por eso, atención, no lo haces por eso, pero es como un beneficio añadido, como un pequeño extra. Si estás viendo esto en YouTube, dale like al video, nada más por este añadido. Y si estás viendo en alguna de las otras plataformas, en Spotify y así, dale una valoración positiva por favor a este podcast. Ya nada más por esto vale la pena, por esto que te voy a contar. Pero es que tú ponte a pensar en la imagen de las personas. Ponte a pensar en la persona que no hace nada, pero no dice nada al respecto. O sea, digamos, es una persona que no hace ni madres. No hace nada. No aprende idiomas, no va al gimnasio, no tiene objetivos. Es una persona que vive al ahí se va. Por lo tanto, nunca habla de sus metas, porque de verdad, realmente no tiene metas. Ese es un tipo de persona. Esa imagen es pues bastante triste. En mi opinión, obviamente. Yo no estoy juzgando a nadie. No soy nadie para juzgar. En mi opinión, es una imagen bastante curiosa. Alguien que no tiene metas. No hace nada para acercarse a sus metas porque no tiene metas. Está la otra persona. Y estas son las personas en las que me quiero centrar.
que no hace nada y se la pasa hablando de lo que va a hacer. Tú piensa durante un momentito en la imagen de esa persona, la autoimagen que tiene esa persona. Una persona que se la pasa diciendo que va a ir al gimnasio, que va a hacer dieta, que va a empezar con su proyecto, que va a empezar con su emprendimiento, que va a aprender un idioma y que no hace nada. Y que pasan meses, años y no hace nada. Esa autoimagen era la que yo tenía de mí mismo. Esa autoimagen, y no tienes idea de verdad lo feo que es tener esa imagen de ti mismo. La imagen de alguien que se la pasa diciendo y a la hora de la hora no hace nada. De verdad es una imagen dolorosa, honestamente dolorosa. Luego está la otra persona, que es una persona que hace las cosas y habla de que hace las cosas. Y ponte a pensar un momento en la situación de esa persona. Es una persona que va al gimnasio y habla de que va al gimnasio. Es una persona que a lo mejor yo que sé es vegetariana y habla de que es vegetariana. Una persona que tiene un negocio y se la pasa hablando de su negocio. Es una persona que se la pasa hablando de lo que hace. Esa persona probablemente tú le identifiques como alguien presumido, arrogante, como de que este güey ya otra vez va a empezar a hablar de lo que hace, de lo que hizo, de lo que yo que sé. Esa también es una imagen bastante curiosa. No sé si a ti te gustaría tener una imagen así de ti mismo, pero en mi caso, obviamente no. Y muchas veces yo he sido esa persona. Por eso sé que yo no quiero tener esa imagen. Y luego piensa en... por ejemplo, un ejemplo muy bueno, antes de pasar al siguiente punto, al último, que es el más importante. Las personas, las estrellas de reggaetón, las estrellas de rock, ponte a pensar que son personas que hacen las cosas, pero se la pasan hablando de que hacen las cosas. Entonces son personas que usualmente son percibidas como presumidos, como arrogantes y tal. Entonces, eso, volvemos a lo mismo, es una imagen bastante curiosa. Y por último, la imagen que yo te invito que adoptes, por eso es por lo que estoy grabando este podcast, porque esta es la imagen que yo quiero dar. Esta es la imagen que yo quiero tener. Y no darla para los demás solamente, sino darla a mí mismo, ver en el espejo esa imagen que te voy a contar. Obviamente es algo que a lo mejor externamente mucha gente va a ver y mucha gente va a decir, wow, o sea, pero a mí eso me la trae al pairo. A mí lo que me interesa es esa imagen en mí mismo. Ponte a pensar en la imagen de ese hombre. Voy a poner estereotipos aquí, abusados. Si hay personas que se ofenden, tómenlo con calma, pero son estereotipos. Ponte a pensar en el hombre que está súper musculoso, súper rayado, que tiene un físico espectacular y nunca habla sobre ello. Nunca. Es más, ni siquiera sabías que iba al gimnasio ese güey. Porque nunca lo dice. No habla sobre ello. Solo llega un día y pum, se quita la playera. Mamadísimo el güey. Mamadísimo. Esa imagen. Ponte a pensar del güey que nunca se la pasa hablando de sus negocios, ni de sus empresas, y de pronto llega en un carrazo, en una motocicleta espectacular del año, y que nunca, muy poca gente sabe a qué se dedica ese güey. Solo saben que tiene negocios, empresas, que yo qué sé, pero nunca habla sobre ello. Esa es la imagen que yo te invito a que tú persigas en ti mismo. Hay muchas cosas, muchos matices que quisiera dar aquí, pero es que si no, no me va a dar la vida. Este podcast va a estar más o menos en torno a 2 veces a la semana publicado. O sea, voy a estar subiendo episodios más o menos 2 veces a la semana. Y hay muchas cosas de las que yo quiero hablar, porque yo quiero hablarte de mi filosofía de vida, de Epic Lifestyle. Esa filosofía de vida es algo que he estado construyendo durante años. Y hay muchas cosas aquí que quizás se podrían malinterpretar, pero de momento quédate con esta idea. No hables de tus metas. Sé la persona que logra cosas en silencio. Que logra cosas impresionantes, pero nunca habla sobre ello. Créeme que la imagen va a ser 1000 veces mejor. No hables sobre lo que vas a hacer. De verdad, a nadie le interesa. No hables sobre ello, solamente haz las cosas. No es lo mismo, por ejemplo, pedir un consejo o hablar con un amigo tuyo que está mamadísimo y preguntarle. Pongo mucho el ejemplo del gimnasio porque es una manera fácil de verlo. No estoy diciendo que todos aquí tengan que ponerse mamadísimos, ¿ok? Pero doy ese ejemplo porque es un ejemplo bastante visual, bastante simple. Realmente, si tú vas con algún amigo que esté mamadísimo a preguntarle cómo le hizo, eso es otra cosa. No es lo mismo buscar ayuda. Ahora, si a todo mundo en el gimnasio le estás preguntando cómo hacerle, ya no es que de verdad estés buscando información, es que estás en desidia, porque no quieres entrenar. Porque ya sabes lo que funciona, todo mundo sabe lo que funciona. De verdad, estas son cosas de las que voy a hablar más adelante, como les digo, pero en general quédense con esta idea. No hablen de sus metas, de verdad. En silencio es mejor. Trabaja en silencio y deja que el éxito haga el ruido. Y es una frase muy cliché
es muy cliché, de hecho quiero hablar sobre esto en otro podcast, pero quédate con esa idea, de verdad, no hables sobre lo que vas a hacer. A muy poca gente le interesa. Y es algo que a ti mismo, si lo haces durante mucho tiempo, te va a dar una imagen muy, muy, muy deficiente de ti mismo como persona. Y te lo digo yo, que durante mucho tiempo he tenido, sobre todo últimamente, o sea, de unos meses para acá, tuve problemas muy fuertes conmigo mismo por esta falsa percepción que tenía yo sobre mí mismo. Porque yo tenía una percepción muy negativa sobre mí mismo, por cosas que había hecho. No tanto por cosas que había hecho, sino porque decía que iba a hacer cosas y a la hora de la hora no las hacía. Y perdí la confianza en mí mismo. Y creí que ya no era capaz de hacer las cosas. Más adelante les voy a platicar de esto. Son temas profundos aquí. Les voy a platicar de experiencias, historias. Les voy a platicar de ideas que yo tengo, de mi filosofía de vida. Les voy a platicar con el tiempo. Tranquilos. Relájense, tranquilos. Que yo aquí les voy a platicar. De 2 a 3 episodios por semana más o menos va a haber. Pero quédense con esa idea. De verdad, el podcast de hoy está hecho 100% para que no hables de tus objetivos. No es buena idea que lo hagas. Hay algunos beneficios que te puede aportar, como sensación de que hiciste algo, una aprobación de personas, pero es que de verdad, ni la imagen que vas a dar es buena, ni para los demás, ni para ti mismo. Y de verdad, ponte a pensar en esa película de acción que a ti te gusta, en el protagonista, que sabe 1000 artes marciales ese güey y nunca habla al respecto de ello. Nunca ves que esté diciendo, oye güey, acabo de aprender jiu-jitsu, no sé qué. No, ese güey de la nada ves que aparece un güey y lo revienta en 1000 pedazos al otro güey. Pero nunca habla sobre ello. Se quita la playa en una escena, mamadísimo, el güey está mamadísimo. De verdad, está más rayado que pared de primaria pública y nunca habla al respecto de eso. Nunca habla sobre su rutina en el gimnasio, nunca habla sobre su dieta, porque sabe que a nadie le importa. Esa es la imagen que quiero que des tú. Esa es la imagen que quiero dar yo. Básicamente, por eso te lo platico a ti. Porque para eso es este podcast, para platicarte de mis experiencias, mis ideas, mis etcétera. Así que quédate con esa idea. Ese protagonista de película que no habla sobre lo que hace. Solo llega, pum, lo hace y ya está. Ni habla de lo que hizo. Él no habla de ese tipo de cosas. Solo las hace. Así que espero que les haya encantado el podcast de hoy. Como les digo, va a haber mucho más contenido, así que no olviden suscribirse a este canal. Si lo estás viendo en YouTube, si lo estás viendo en Spotify o algo por el estilo, si nos escuchas por ahí, pues dar una valoración positiva, dejar algún comentario, depende de dónde nos veas. Así que espero que les haya encantado el episodio del día de hoy. De verdad hasta me prendí un poquito, o sea, ni le tomé al café por estar enojado. Y enojado conmigo mismo, con la imagen que yo tenía de mí mismo. Pero bueno, más adelante les platicaré de eso. Espero que les haya encantado el podcast de hoy. Y hasta la próxima. Ma bitches, ahí nos vemos.